EBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa del Centro de Investigación Interdisciplinario de la Facultad de Filosofía. Como ya hemos señalado, uno de los posgrados que forma parte de este centro de investigación es la maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, y hoy tenemos la enorme fortuna de que nos acompañe un maestro en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe que además, y lo más importante, es hablante del ñañó y está haciendo un trabajo muy interesante en su comunidad para revitalizar el ñañó y para rescatar la oralidad o los relatos que solo estaban de boca en su comunidad, rescatarlos y llevarlos a un libro con fines didácticos para que las nuevas generaciones sigan poseyendo esta riqueza cultural, este tesoro que solo les pertenece a ellos. Y bueno, ya sin preámbulo, porque creo que me emocioné mucho, les presento al maestro Luis Alberto Sánchez González. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Jamadindunti, Teguixande. Y bueno, también tengo que decirles que él es licenciado en Filosofía, y esto se los digo porque en la introducción de esta obra de la que nos va a hablar hoy, Las voces de mis familiares, en la introducción se nota esa veta de filósofo, y además él es poeta, él es traductor, él es intérprete bilingüe, es docente, y les digo, es parte de esta comunidad que obviamente no voy a saber pronunciar, que es Bominza Tolimán. Y bueno, Luis Alberto, por favor, empiézanos a hablar de este proyecto que yo le decía que es un libro bellísimo que no pude parar de leer toda una noche, porque de verdad que es mágico. Háblanos de cómo surge y de qué contiene. Pues surge de una necesidad que Ramondonó, todas las lenguas, la mayoría de las lenguas están en peligro de extinción, aunque suene feo, pero y una de las razones es porque cada vez hay menos personas que las hablan. Y considero precisamente que hay muchos espacios que se han perdido dentro de las comunidades, donde antes se hablaba precisamente la lengua, tenía mayor vitalidad. Si pienso de una forma más concreta, en mi comunidad, por ejemplo, estos espacios eran el cerro, como de ir a leñar, la milpa, ir a sembrar, el arroyo, ir a bañarse, ir a traer agua para la casa. Y obviamente en la actualidad, con la llegada del agua potable, ya no vamos al agua, con la llegada a lo mejor del gas estacionario, pues obviamente las personas ya no vamos a la leña. Y y obviamente, como ya la mayor parte de los jóvenes a lo mejor ya no pastorean, pues obviamente tampoco ya no salen con los abuelos a pastorear. Por ejemplo, yo fui a pastorear con mi abuela, fui a la leña con mi mamá, con mis papás, fui a sembrar con mis abuelos. Y ahí las historias que están precisamente en este libro eran como algo común ahí, que nos explicaban a lo mejor cómo debíamos de sembrar, cómo debíamos de cortar la leña, nos prevenían de lo que podíamos o no debíamos hacer como niños o como seres humanos. Y en la actualidad, pues esos espacios ya no hay, porque decíamos como que ya los niños ya todo el tiempo en la escuela, ya muchos ya no van a pastorear, ya muchos ya no van a leñar. Y por eso este libro, la iniciativa que fue empezar con talleres, fue crear un espacio para que las diferentes generaciones pudieran dialogar, conversar sobre estos relatos que a lo mejor ya muchos ya nos conocen. Eso, fíjate que me encantó porque por un lado, evidentemente los que tienen esta sabiduría pues son los abuelos, ¿no? Los abuelos, los papás, las abuelas, las mamás. Entonces ustedes dividen, o más bien no dividen, hacen un equipo maravilloso de 3 generaciones. Abuelas y mamás son los que van a contar estos relatos que han pasado de generación en generación. Jóvenes van a escribir los relatos, tanto en ñañó como en español. Ahorita me aclaras ese punto porque tú eres el traductor en español, entiendo.
Y los niños, mientras están escuchando los relatos, están haciendo unos dibujos maravillosos que forman parte del libro, ¿no? Para ilustrar cada uno de los relatos. Entonces, hasta, fíjate, en esta forma de organizarse, ahí hay comunidad, ahí se ve esta comunidad que yo te decía, que me parece muy, muy importante. ¿Qué nos puedes decir de cómo funcionaron estos talleres? Porque, por ejemplo, también nos hablabas de tu mamá, que yo te decía que al verla aquí como coordinadora, al saber que es una médico tradicional, o tú me decías, puedes llamarle curandera, huesera de la comunidad, es una mujer líder, y entonces ella participa activamente coordinando los talleres, forma parte de esta obra financiada por PACNIC, Secretaría de Cultura, y en los talleres tú me decías que hace un papel súper importante como una persona de la generación pasada que domina totalmente el ñaño. ¿Ahí qué hizo? Pues en este sentido, bueno, muchos de los cuentos o leyendas que están aquí, que la mayor parte de la gente ya no los conoce, fueron proporcionadas por ella. Y son importantes en el sentido de que nos permiten como tener una mejor comprensión a lo mejor de por qué algunos animales están en determinadas circunstancias, por qué hacen determinadas actividades. Si pienso, por ejemplo, en el primer cuento, que se llama El Tejón, y nos explican, por ejemplo, cómo el tejón originalmente no era un animal, sino era una persona. Durante un diluvio de muchos meses, las personas estaban muriendo de hambre. El más anciano de la comunidad, al ver que todo su pueblo, su gente o sus hijos, porque ve a todos como sus hijos, se están muriendo de hambre, decide irse a pesar de que todo estaba lleno de agua o de lodo para salir a buscar alimento. Después ya de un prolongado tiempo de ausencia regresa y trae alimento, trae maíz, frijol, que obviamente son la base de la agricultura. Y después se queda ahí descansando nada más y como que se transforma en el tejón. Ahora, a lo mejor muchos, he escuchado en la comunidad que muchas personas sí al tejón en otomí lo llaman Otzazo, que es como su nombre así como animal, pero hay otros que he visto que le dicen Tishita, que se traduce como el viejitos, para hacer referencia como que es el viejito que nos trajo alimentos. Entonces, en ese sentido, mi mamá funciona como el puente entre el conocimiento que a lo mejor a muchos ya se nos olvidó, pero que sigue ahí latente y a lo mejor que pues esperamos que no se pierda, y este libro va a ser una de estas funciones. Ahora, en la otra, de acuerdo por lo que me contaba, pues fue realmente monolingüe en el otomí hasta los 15 años. Entonces ella, su lengua materna original es el otomí. Y hay muchas expresiones, o el otomí por el contacto con el español se ha visto modificado como en su estructura. Como a veces si quiere decir cómo se dice, a lo mejor tengo sueño. A lo mejor muchos dirían dipet, si ni siquiera hay la palabra para sueño, como para decir tengo sueño. Pero puedo decir la palabra, que es un verbo como que es dinezo, que es pues que tengo sueño, pero no es una sola palabra, es un solo verbo que indica esa de que yo tengo sueño. O sea, un solo verbo que indica toda una expresión. Sí, entonces ella, cuando los jóvenes que llegaban con las historias que le habían preguntado a sus abuelos, a sus papás, llegaban y como no las anotaban, ahí las iban narrando y las iban escribiendo para después enseñarles a escribir la lengua. Entonces decían, pero ¿cómo puedo decir esta expresión de tengo sueño? Y lo querían escribir así, como digo dinezo. Bueno, más bien como digo tengo sueño. Querían escribirlo de esta manera, que ya es muy del español, pero ellos les decían, no, en el otomí existe este verbo que explica todo eso. Y por eso los relatos que tienen aquí tienen esa función de que es un otomí, obviamente que es, no sé si llamarlo el clásico o el que no ha entrado mucho en contacto con el español. Y es el que queremos que quede para las futuras generaciones. El que no ha tomado préstamos del español, ¿verdad? O que es no muy tantos. común. O no tantos, sí. Ok. Aquí no quiero olvidarme de darle el crédito a nadie. Tu mamá es la señora Victoriana González Morales, y también, además de, obviamente, tu activa participación en este proyecto, también está el maestro
Luis Mauricio Martínez, que actualmente es el coordinador de publicaciones de la Facultad de Filosofía, y ahí él también es una mancuerna muy importante porque entiendo que entra como colectivo, ¿verdad? O sea, es una mancuerna porque entre todos se ponen a buscar el financiamiento de la Secretaría de Cultura para hacer esto posible mediante talleres y de ahí bajarlo al libro. ¿Es así? Así es. Siempre he pensado, y obviamente en mi transcurso como profesional, tanto docente como en la maestría, que es donde nos conocimos, que un trabajo es mejor si uno trabaja en equipo porque uno no puede saberlo todo. Y a veces como que caemos en esa idea de yo lo sé todo, yo quiero hacerlo todo, pero a veces el proyecto queda ahí nada más porque resulta que en el trayecto, en el camino, pues nos asaltan dudas, problemas que no podemos resolver por nuestra misma formación. Y obviamente ya conociendo la experiencia de Mauricio, que se enfoca mucho como en este trabajo comunitario, el trabajo editorial. Como gestor cultural, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, yo tengo esta idea, y también él me dijo, yo también tengo esta idea. Y dijimos, pues vamos a juntarnos. Tú ya trabajaste con ellos, nosotros somos de la comunidad, tenemos también esta misión. Obviamente yo también como docente pues ya sabía trabajar con jóvenes y alumnos, bueno, con jóvenes y los niños. Entonces como que se hizo una mancuerna muy bonita ahí entre los tres, porque al final de cuentas somos de diferentes generaciones, horizontes y de diferentes lugares. Por ejemplo, pienso en mi mamá, que es como si les voy a contar historias, vamos a acomodar bien el otomí, que se escuche bien como debería de ser. Yo con esta idea de sí, está esta idea, pero también el análisis que hay detrás de cada cuento, porque no nada más es que los contamos, sino que ahí va nuestra memoria, nuestros valores. Y Mauricio sí, pero que no nada más se quede como ahí, hay que darle más, más proyección, que a veces es lo que falta con muchos trabajos. Hay muchos trabajos a lo mejor que se desarrollan en las comunidades, pero se quedan ahí, y es lo que siempre decimos. Ahí están las cajas llenas de libros, de publicaciones, y a veces no sabemos si existen o no, y es lo que pretendemos con eso, que esto nada más es como el punto de partida, aunque pareciera que es el final de un proyecto, pero más bien es el punto de partida para otros. Y además yo te lo agradezco mucho porque, por ejemplo, yo que no soy de la comunidad, gracias a estos relatos y a estos saberes, puedo acercarme un poco a los valores, a los principios que ustedes tienen como comunidad y que los que no somos de la comunidad deberíamos de rescatarlos. Por ejemplo, yo te decía que desde fuera, pues obviamente hay cosas que no voy a entender porque no estoy intrínseca en la cultura, en la comunidad, etcétera. No obstante, hay cosas que me llamaron mucho la atención y me conmovieron. Este concepto que ustedes tienen de comunidad me parece muy importante, justo en el relato del tejón que decías del diluvio, que justo el que sale a buscar la comida, aunque afuera esté lloviendo y esté poniendo en riesgo su vida, es el anciano o la persona mayor de la familia. Y en ese relato lo que más me llama la atención es que él dice, yo voy a ir a buscar comida, háganme un bordón porque yo voy a ir y voy a arriesgar mi vida. Y hay una parte donde dice, y la gente sufría mucho, y la gente se estaba muriendo de hambre, y la gente estaba preocupada porque no tenía que darle de comer a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, y dices, bueno, todo el mundo se preocupa por darle de comer a esos, y a sus vecinos. Y a mí eso me conmovió mucho porque dices, canijo, eso es tener un concepto de comunidad como un valor muy importante para la sobrevivencia, que es esa solidaridad de también tengo que preocuparme porque mi vecino coma, ¿no? Esa es una de las partes que más me conmovió. Y te decía que otro valor, y que quiero que me hables de eso, porque se ven esos relatos, las víboras como las cuidadoras del agua. Primero con el de comunidad. A lo mejor ahí por eso traduje, porque hay dos palabras precisamente para eso. Está una que es mi mamengu, que es el que hace aquí el título. Uh-huh. ¿Quién es el mengu? El mengu es el que tengo un lazo de sangre con esa persona. Y puede ser como mi papá, mi mamá, mis tíos, todos los que compartimos un lazo de sangre. Y están los meni, que son los vecinos, que son como todos los de la
Los que pueden ser estar cercanos a mí o tengo alguna relación, pero ya no de sangre. Pero resulta curioso que cuando uno sale de la comunidad, digo que soy Mengu de Bominza, es decir, que todos los de la comunidad somos hermanos, aunque no compartamos lazos de sangre. Y ahí la comunidad es muy importante y creo que hasta pareciera que viene al caso en este momento que nos toca vivir con la pandemia, que sí, como que uno se cierra tanto en su mundo que dicen, bueno, ya comí, ya dormí, pues ya me alimenté el día de hoy, pero a veces no nos ponemos a pensar si las personas, mis vecinos que tengo al lado, pues ya comieron, si no les falta nada, porque como que uno dice, estoy bien y ya. Bueno, ustedes sí piensan en eso, porque incluso en todos los relatos está aquí clarísimo. Y otro concepto, fíjate que tiene que ver con esto de este concepto de todo es de todos. O sea, aquí todos somos comunidad y todo es de todos. El agua, que hay muchos relatos donde dice, si tú eres egoísta con el agua, si cercas tu manantial o tu pozo o dices prohibido pasar o no dejas que los animales de los vecinos tomen agua, que el vecino llegue y agarre agua, ese manantial se te va a secar, porque si no compartes el agua, se seca. Y de ahí vendría el sentimiento de comunidad que siempre nos han inculcado. Como decir, por ejemplo, pienso en las fiestas patronales, que a veces los que agarran cargos o son caseros, o son los que se encargan como de las festividades, hacen comida para darle a todos los que llegan ahí. Sin importar si eres de la comunidad o no, todos se sientan en la mesa y al menos un plato de comida les toca. Y es como decir, he escuchado luego comentarios, es que es mucha comida, es que ¿qué van a hacer con todo eso? Al menos desde donde nosotros lo vemos, no es más bien como dar gracias porque uno tiene y a veces hay que compartir, porque si uno no comparte, pues se le empieza a escasear. Puede ser la comida, en este caso como por eso ayudo al vecino, o el agua. El agua es muy importante. Si una persona tiene un manantial en su terreno y comienza a acercarlo a decir, ¿por qué agarras de mi agua? O llévate a tus animales de aquí, el agua se seca, porque más bien es algo como en la cultura que uno no hay que ser codicioso. Incluso si alguien está comiendo y no comparto lo que estoy comiendo, pues dicen que son unos granos que en la comunidad le llaman mezquinos, que se supone que esos les salen a las personas que son codiciosas y no comparten. Entonces como que siempre están presentes ahí. Fíjate qué chistoso ahorita que dices, son unos granos que se llaman mezquinos que le salen a las personas mezquinas que no comparten, ¿no? Por eso, no sé, digo, ahorita hice la analogía, te salen mezquinos porque eres mezquino. Exactamente. ¿No? Y entonces como que la idea de siempre estar compartiendo lo poco o mucho que tienes es parte de, porque uno dice, no es que no tengo, más bien ahí es, y lo que siempre nos ha inculcado mi mamá es que uno no comparte si tienes o no tienes, más bien uno comparte porque quieres o no quieres. Oye, y las víboras, háblanos de las víboras, porque las vi en muchos de los relatos como unos animales cuidadores justo de esa agua. Pero aquí serían como unas víboras diferentes a las que conocemos, porque ya ahí veo como dos perspectivas de la víbora. Las víboras como que sí son muy nocivas para todos, porque hay personas que, bueno, mi mamá que es curandera, hay personas que se asustan de ver una víbora y pueden llegar a morir de eso. Y hay un tratamiento especial para curarlas del susto de víbora. Ah, sí, así Sí. se llama, susto de víbora. Exactamente. Y usualmente siempre se las aleja porque no son algo bueno, no son símbolo como de, pues nada, si te encontraste una víbora es por algo. ¿Son de cascabel? Pues más bien ahí todas. Ahí hay dos que son las más venenosas, no, tres, la de cascabel, la de coralilla y una que le llaman trompa de puerco. Y las otras son culebras, pero todas como que entran en la categoría de que son nocivas. Pero las víboras de agua se supone que son más grandes que lo común y usualmente son verdes. Y a lo mejor aquí en este relato no viene, pero lo que me contaba mi abuelita es que estas víboras tenían más bien como cuernos y en los cuernos tenían flores. Y es ahí cuando uno distinguía que eran las víboras de agua. Y usualmente siempre estaban en los pozos. Y uno ya sabía que si se encontraba esas víboras, porque creo que no atacaban, no las debían de matar porque eran las que atraían el agua, las que escarbaban para que el agua llegara ahí. Entonces ahí como que sí, el agua, si ya la tienes, no la codicies, pero también si encuentras a la víbora, no la dañes. no la dañes. Y usualmente si nada más a mediodía es cuando salen,
Por eso la mayor parte de la gente como que no iba al agua a mediodía, para como evitar encontrárselas. Y luego también hay otros relatos que tienen que ver con no ir a, entiendo que es como un lugar de agua, no sé si sea un río, porque en torno a ese lugar hay muchos relatos de ánimas, de la Llorona, de gente penando, ¿no? Y tú me decías que si no eres de esa comunidad, pues no vas a entender nada, porque no compartes esos saberes, ¿no? Sí, se llama La Sajunta, y ahí en el río, en una parte del río, es como una cascada que se ha formado pues más bien, es como una cascada que se ha formado, entonces como que es una bóveda y se ve la caída del agua. Ahí lo que hemos visto es que a pesar de que pueden haber años de sequía, nunca vemos el fondo de esa bóveda. Entonces hay muchas historias ahí, lamentablemente una muerte, bueno, no hace poco, pero sí recientemente, unos 10 años, de un joven que se ahogó ahí. Pero siempre he estado ahí como que si vas a nadar, pero ten cuidado porque las aguas de la Sajunta, que así se llama, son muy peligrosas. Y hay relatos de personas que han escuchado, por ejemplo, de apariciones, principalmente del diablo. Y hay algunos que han escuchado como que alguien se está bañando a medianoche, porque luego a veces las personas iban a sus milpas ya de noche, entonces escuchaban como que alguien estaba ahí, se asomaban y no había nadie. O que a veces veían a un chivo negro ahí cuando iban a ver, entonces... Y también me comentaba mi mamá que le contó su abuela, que, bueno, supongo que citándolo un poco históricamente hace referencia como a la Guerra Cristera, que usualmente en todo ese río a veces llegaban cuerpos de personas, supongo que de los que mataban en la comunidad más arriba y eran arrastrados por el agua, entonces como que de ahí quedó como esa idea de que ese lugar asusta por las ánimas que están penando y que a veces pues quieren atraer a más personas que los acompañen. Por eso como que sí se pide siempre que si vas a nadar, no vayas solo, ten cuidado, porque aunque sepas nadar, te puedes ahogar. Y también, ¿sabes por qué me acordé ahorita de esto que dices de los horarios para ir, no sé, por el agua, al río, que no te espanten? Este relato que también es muy bonito, de esta mujer que era como un vampiro, ¿no? Porque de día descansaba y de noche como que le entraba la pila y se ponía a hacer todo el quehacer y todo lo que no había hecho. Y cómo llegan unas ánimas y ella los aloja por andar trabajando de noche, no respetar los ciclos naturales, de que en la mañana y en la tarde se trabaja y en la noche se descansa, y al final lo que le habían dejado ahí era huesos, ¿no? Y como el padrecito le dice, es que la noche nos hizo para trabajar. Esos valores de respetar los horarios también están presentes en esos relatos. Sí, más bien nosotros crecimos con eso. Por ejemplo, ahí en la casa es como decir, ya empezó la noche y uno ya sabe que ya no tiene que hacer nada, ya es nada más descansar, cenar y hacer cosas. Porque, por ejemplo, decía mi mamá, es que ya en la noche ya ni laves, ni juegues, ni hagas otras cosas porque ya no es para eso. Y este fue uno de los relatos que al menos mis hermanos, yo y ahora mis sobrinos, hemos crecido con eso y por eso sabemos que hasta cierta hora del día ya hay que resolver todo en el día y ya en la noche es para el descanso, y siento que es precisamente eso, como para decirnos, hay un tiempo para todo y la noche es para descansar. Y sí, como menciona en ese cuento, pues a quien no le da miedo que uno esté trabajando en su casa y que lleguen y te toquen y te dicen, te voy a dejar esto para que lo cuides. Y creo que hasta la fecha sigo todavía con ese ritual, un poco. Y otro de los relatos que me encantó fue del que es como una síntesis de lo que implica ser madre, pero además como hijo, que tú valores todo lo que hizo tu madre por el hecho de darte la vida, ¿no? ¿Nos puedes contar ese relato que es bellísimo, que si no lo localizas... Es la carta, creo. Sí. Nos lo puedes platicar porque los 3 ríos son maravillosos. Sí, pues este relato se llama aquí hay que aclarar que los títulos que les pusimos son como para identificarlos, que muchos de ellos no tienen este título, no dicen te voy a contar el cuento de la carta, sino más bien te voy a contar, como que uno cuando dice te voy a contar un relato ya vas dando toda la descripción, te voy a contar la historia del niño que, y uno comienza a contarla sin decir el título. Entonces, cuando me contaron esto, que obviamente es como
te comentaba, siempre me lo han estado contando, porque siempre era el cerro, la casa, el río, la milpa, todavía en la actualidad. Y cuando me la contaban, mi mamá comienzo con el relato. Es un niño, es un joven que necesita obviamente dinero, si no me equivoco, dinero para sus papás. Entonces decide le mandan a hacer un favor o un mandado, como le llaman allá, que tiene que llevar una carta de un lugar a otro. Pero antes de que él la lleve, quien le encomienda este mandado le dice, y no te preocupes, vas a pasar 3 ríos, tienes que pasarlos y al final entregar la carta. Y ya el joven se va, le dan precisamente un burro donde comienza a cargarlo de todo lo que va a necesitar para el viaje. Y ya comienza en el primer río, pues sí cruzó el río, pero el primer río obviamente está hecho totalmente de sangre. Y él le dice, y no tengas miedo, tú atraviésalo, llega al otro lado porque tienes que entregar la carta. Y ya llega, y en ese trayecto también ve que cerca de ese río pues hay varias vacas, pero las vacas están muy gordas, así muy robustas, hay mucho pasto, está todo lleno, pareciera como si el río de sangre nutre todo. Y ya lo pasa, él así cansado, como que estaba tratando de desistir a medio camino, pero lo pasa, sale todo lleno de sangre y ya continúa. En el segundo río, el que pasa está lleno totalmente de leche. Y pasa también lo mismo, es un río muy caudaloso, casi se ahoga, también trata como de desistir un poco. Y en ese río también alcanza a ver que ahí, contrario a lo que había visto anteriormente, las vacas son muy flacas, casi están cayendo de flacas. No hay pasto, todo está seco y ya. Y en el último río, es un río hecho de puros cabellos, la misma situación. Ya casi quiere desistir, pero dice, ya estoy más cerca del final que del principio, entonces ¿cómo voy a retroceder? Y lo mismo, el río es muy caudaloso, casi se ahoga, total es que ya sale. Cuando ya llega, resulta que el mismo a quien se va a entregar la carta, que el mismo que lo mandó, es el mismo quien recibe la carta. Uh-huh. Y le dice, todo eso que pasaste es lo que pasó una madre para darte vida. Uh-huh. El río de sangre es toda la sangre que tu mamá ha derramado por ti desde que creciste. Es decir, para traerte al mundo tuvo que dar su sangre para traerte al mundo. La leche, el río de leche es toda la leche con la que te amamantó, parte de su cuerpo, y obviamente que también es parte tuya. Y el río de cabellos, cuando tu mamá también te tuvo, pues también perdió muchos cabellos para que tú nacieras. Y supongo que hace referencia, y ya el joven comienza a llorar porque se da cuenta y es más bien para que vean como el sacrificio que hacen las madres, y no a lo mejor nada, y ese nada más es para el sacrificio que hacen para traer al mundo a alguien, porque aparte de eso, pues todo el trayecto que hacen las madres para cuidar a sus hijos, pero en eso es, pues supongo que es todo el ciclo del embarazo, que las mujeres comienzan a perder a veces el cabello, a veces los dientes, a veces hasta la pigmentación de la piel cambia, y eso es como para decirnos, pues comparado con lo que tú pasaste no es nada a comparación porque tú te limpiaste, la sangre, te limpiaste la leche, te limpiaste los cabellos y estás como si nada, pero la sangre que perdió tu mamá, la leche que te alimentó, el cabello que perdió, ya no volvió a crecer. Ya se nos está terminando el tiempo, Luis Alberto Sánchez González, pero bueno, yo quiero despedirme, pero quiero que cerremos este programa con el último párrafo de la introducción, porque creo que sintetiza muy bien todo este libro y estos relatos. Me aprovecho para despedirme a nuestros televidentes. Nos vemos la próxima edición. Y por favor, Luis Alberto, si quieres despedir este programa a partir de Nuestra Lengua el Ñaño. Está acá, Nuestra Lengua el Ñaño. Esta es parte de la introducción que se lleva por título Pensar desde la frontera. Y dice, nuestra lengua, el ñoño, es nuestra casa desde donde recreamos nuestro mundo. Por ello, el libro que nace de este proyecto atesora nuestras memorias, experiencia y cultura. Pensamos desde la frontera de un tiempo que cambia continuamente, sin aviso y sin calma. Por ello, este libro es un testimonio de lo que fuimos y somos. Son los cuentos contados para todos, en las voces que nos hacen, para nunca olvidar nuestra historia,
en las voces de los rituales para recordar de dónde venimos y en las voces que a diario proferimos para indicar quiénes somos, ñoños de la comunidad de Bominza. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.